En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarles las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, les estamos haciendo llegar la segunda reflexión, segunda meditación en este retiro de Adviento que estamos viviendo semana a semana. El inicio del mes de diciembre no solo nos da ya el olor de la fiesta de la Inmaculada Concepción, sino también el inicio de esta preparación inmediata a la próxima Navidad en este último mes del año. En camino con María es el tema y el lema del retiro que estamos proponiendo. Y acabamos de escuchar el texto del Evangelio de este segundo domingo de Adviento, tomado de San Mateo, el capítulo 3, cuando nos presenta la figura de Juan el Bautista, la voz que grita en el desierto. Una voz grita en el desierto, escuchábamos: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Sobre esto vamos a reflexionar en esta segunda meditación. Juan Bautista es la voz de Dios. Cuando Dios habla, siempre busca medios, formas, maneras para que nosotros podamos escucharlo. Los acontecimientos de la historia son una voz de Dios. La palabra de Dios escrita es la voz de Dios que se proclama en el camino evangelizador. Las celebraciones, los sacramentos, también son voz de Dios que llega a nuestra vida. La enseñanza de la Iglesia como madre en tantos temas actuales y desafiantes forman parte de esta voz de Dios que llega a cada uno de sus hijos. Y también los acontecimientos, los signos de los tiempos, son parte de esta voz de Dios que llega a nuestra vida. Juan el Bautista fue esa voz que invitó a los contemporáneos suyos a disponerse porque el reino de Dios ya estaba cerca. Él lo va a presentar después. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a Cristo, el Hijo de Dios, ya hecho hombre. Pero nosotros, para escuchar la voz de Dios, necesitamos también disponernos, como aquel que va a escuchar algo importante.
Los apuros de los tiempos presentes impiden esa preparación en lo espiritual para escuchar la voz de Dios. La misma realidad de nuestros días, aún en una situación crítica, económica, de estar pendientes de cómo vamos a organizar las fiestas, la comida, los regalos, pueden ser una enorme distracción que nos deriva a aquello que no es lo importante y nos priva de tener actitudes de escucha para ver qué es lo que realmente Dios nos quiere decir en épocas donde las crisis en todos los órdenes sacuden nuestra vida. Hoy no podemos hablar solamente de una crisis económica, de una crisis social. También tenemos que hablar de una crisis religiosa, una crisis de fe, que ha sembrado posiblemente como situación de la pospandemia una cierta pereza a lo espiritual, una cierta desidia, desgano, desinterés, falta de compromiso para las cosas espirituales. Y cuando Dios habla a la totalidad de sus hijos, es decir, le habla a nuestra vida concreta, somos cuerpo presente en la historia, pero también le habla a nuestro espíritu, a nuestra alma. Nosotros tenemos que cuidar no solo nuestro cuerpo, sino también tenemos que cuidar nuestro espíritu, nuestra espiritualidad, nuestra alma. Allí apunta la voz de Dios. María es la discípula que en camino en su vida pudo escuchar y discernir qué es lo que Dios le estaba diciendo y pidiendo. Es cierto, el Evangelio nos dice del ángel del Señor que le anuncia que en ella el Verbo de Dios se hace hombre por obra del Espíritu Santo, que no tenía que temer. Pero no podemos reducir la actitud de María, que se hizo discípula que escuchaba. Si la Santísima Virgen hubiera estado atareada, yendo de un lado para el otro, preocupada por tantas cosas, corríamos el peligro de que no hubiera hecho eco en su corazón de lo que Dios le estaba diciendo, no solo porque el ángel se apareció como esa figura bíblica que anuncia algo de Dios. Se necesitaba un corazón atento a la escucha, predispuesto a escuchar lo que pasaba y lo que se le decía. Solo así se puede discernir qué es lo que Dios le está pidiendo a mi vida, a tu vida. La vorágine de los apuros, de los intereses que nos copan, no permiten una atenta escucha de lo que Dios nos está diciendo. Y si la semana pasada reflexionábamos sobre el tema de la comunión, te invito a que consideres la segunda característica del camino sinodal, que es la participación. Este camino sinodal que toda la Iglesia está viviendo, que nuestra diócesis, nuestras parroquias, nuestros movimientos, los colegios estamos viviendo, es una llamada a todos los que pertenecen al pueblo de Dios, laicos y consagrados, para que se comprometan en el ejercicio de la escucha como propuesta y de manera respetuosa en la convivencia con los demás. A eso hacemos referencia cuando hablamos de la participación. A veces creemos que el participar es estar activo, haciendo cosas, que lo es cierto, uno necesita que en las comunidades participemos. Pero hay una actitud que es la base de toda participación, que predispone a que en ese compartir, en ese participar, en esa comunión de nuestras comunidades, uno pueda hacer el ejercicio de la escucha. Porque no participamos porque hacemos actividades, como un club deportivo que tiene que hacer estas actividades deportivas y tiene que esforzarse.
La participación en la vida de la iglesia es una posibilidad que nos permite, entre quienes estamos, de aprender a escuchar, aprender respetuosamente a escucharnos y descubrir qué es lo que Dios está pidiendo a nuestra comunidad en este tiempo de la historia. Porque de eso Dios tiene la delicadeza de su obra salvadora, que viene a lo concreto de nuestra vida, a nuestras realidades concretas, y como las comunidades somos distintas, Dios tiene su mensaje, su palabra para cada realidad concreta que nos toca afrontar. Esa es la participación. Y Dios forma a su pueblo en la esperanza. Dios no hace a su pueblo amorfo. Le da esa realidad de esperanza que viene a ser también la fuerza de Dios en la marcha del pueblo, de nosotros los cristianos, a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que sostuvo a la Santísima Virgen en el camino que ella transitó? No solo hacia Belén, sino a lo largo de toda la historia de Jesús. ¿Qué es lo que la sostuvo en este camino? La esperanza. La esperanza de que Dios es fiel. La esperanza de que Dios no nos suelta. La esperanza de que Dios obra, aún en medio del mal, Dios obra y saca el bien. Así como el fin de semana pasado les presenté un objeto de los caminantes, como era el calzado, te invito a que incorpores en tu oración, que lo pienses y que veas esta realidad en tu vida, que incorporemos la figura del bastón. San Pablo, en esa carta a los Efesios que estoy mencionando, capítulo 6, los versículos del 13 al 20, habla del escudo, pero tomémoslo con la figura del bastón. Sin duda que en su momento, en su época, el escudo era parte de la defensa, ¿no? Yo creo que hoy los que escalan, siempre lo podemos ver, la figura del bastón ceñido a la mano nos da esta seguridad, de acuerdo a lo que dice San Pablo. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Yo voy a cambiar, me permito cambiar esta expresión y les leo: tengan siempre en la mano el bastón de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Porque el bastón nos da esta seguridad de acompañarnos en la marcha. Así es la fe. Qué lindo ejemplo es saber que si no caminamos, el bastón no sirve de nada. La fe es esto: acompañar nuestro caminar, iluminarlo, llevarnos a descubrir la obra de Dios. Pero si no caminamos, el bastón no sirve. Si no somos discípulos caminantes en la historia, la fe es un adorno, que a veces suele pasar en la vida. A veces uno se quedó con la fe de la primera comunión y ya tenemos varios años más y nuestra vida tiene que ir afrontando situaciones difíciles, pérdidas de seres queridos, la realidad de la muerte que nos sacude, que nos cuestiona, que nos interroga, situaciones a veces de enfermedad extrema, que tenemos que dar respuesta a los interrogantes que van suscitando, pérdida de seres queridos, situaciones a lo mejor de crisis que uno puede tener en la fe, de crisis en la realidad de la iglesia, de los hermanos. Y cuando uno va a buscar el bastón, resulta que el bastón nos quedó chico porque tenemos el de la primera comunión. Entonces no es que la fe nos sirva, es que no la hemos cultivado.
no la hemos rezado, no la hemos hecho crecer en la medida que íbamos creciendo nosotros. Es una buena oportunidad en esta semana que pidas al Señor la intercesión de la Santísima Virgen, de San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, que este bastón de la fe esté acorde a lo que estás viviendo en este momento de tu vida. Si vas a caminar y tenés que subir una montaña, no podés elegir una ramita. Primero porque no te sirve y segundo porque se va a romper. Si vas a hacer un camino fuerte, hay que buscar un bastón fuerte. Esa es la fe en la vida. Por eso le decimos a María en camino sinodal que es la mujer creyente, porque supo dar una respuesta de fe a esa enorme responsabilidad que Dios le daba. En este momento de tu vida, ante una crisis, ante un cuestionamiento, ante interrogantes que tenés, ¿cómo está el bastón de tu fe? Para ir caminando en esta participación en la que todos estamos y donde Dios forma a su pueblo en la esperanza. Dios también te forma en la esperanza. Buen fin de semana y que puedas pensar en esto, en tu oración y en tu reflexión. Si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Que Dios te bendiga.